Y escuchaba a mi colega mexicana que hablaba de todo lo que es los MRP y todo lo que es el forecasting de la demanda. Ahí nosotros estamos mal. Solamente las empresas grandes tienen sistemas que normalmente están asociados a otros paquetes de sistemas con los cuales planifican. Pero la demanda en la Argentina hoy está muy variable y a pesar de que uno toma datos y trata de hacer proyecciones, muchas veces son las que uno se equivoca. Y hay muchas empresas que todavía siguen con las tablas de cálculo tipo Excel. Y bueno, entonces eso lleva a este indicador que no es para nada halagüeño y es uno de los puntos donde en sistemas tenemos que mejorar y mucho. Y cuando hablamos de gestión de la distribución, sistemas de ruteo, sistemas TMS, o sea, todos los sistemas que tratan la gestión del transporte, estamos aún peor. El 82% no tiene sistema específico de este estilo. Y es un sistema que hoy es mandatorio. ¿Por qué? Porque representa más de la mitad de los costos logísticos, como veíamos los números, y por otro lado es el corazón para el servicio al cliente. Todo lo que yo pueda hacer bien de puertas hacia adentro, cuando salgo y estoy en el mundo exterior, se cae por la borda y todo lo bueno que hice no se va a notar. Y hay una cosa que es importante en la gestión logística. Independientemente que tercerice o no, es muy importante tomar conciencia que mientras yo estoy trabajando de puertas hacia adentro, puedo dominar mis procesos. Independientemente que los haga yo o un tercero. ¿Por qué? Porque mi mundo lo manejo yo. Cuando salgo a la calle, estoy en manos de Dios. Entonces, eso es muy importante a la hora del diseño. Entonces, hay que planificar, hay que gestionar, hay que posicionar, hay que hacer una serie de cosas que me ayuden a que ese riesgo de error sea cada vez menor. Y por último, los indicadores logísticos, los famosos torturadores de fin de mes. Muchos de nosotros todavía, el último día del mes, estamos cerrando los ojos para ver cómo van a dar los números. Ese es el error. En realidad estamos actuando en forma muy reactiva y el chiste es poder tener tablero de control de gestión online. Pero para poder tener esto hay que hacer todo lo de arriba. Por eso está en el último eslabón. Entonces en esto todavía nosotros estamos muy bajos. Es algo que son de las recomendaciones que hay que hacer porque no requiere una gran inversión, pero sí da un gran valor desde el punto de vista de gestión del día a día. Acá vamos a poner algunos números de la dimensión del negocio logístico en la Argentina. La facturación de las operaciones logísticas, o sea, esto no es todo el negocio logístico, sino la facturación de los operadores logísticos en la Argentina, representa el 1,6% del Producto Bruto. Cuando vamos a lo que representa comunicaciones, transportes y logística, que es el índice que figura mundialmente más conocido, estamos en el 18-20 como la mayoría de los países. La participación de los operadores logísticos en forma global es de un 10,3%, mientras que en la parte de transporte hay más de un 80% de tercerización. Esto coincide con lo que tú decías en cuanto a las empresas, cuando deciden tercerizar, empiezan por el transporte. Y yo personalmente lo asocio con esto que les comentaba recién de yo dentro de mis paredes lo domino mejor, me lo quedo, lo hago, voy tomando eficiencia. Y contrato un especialista de la calle que me ayude mucho más a enfrentar el día a día, el robo y los problemas viales. Luego, la actividad de retail en Argentina es muy fuerte, representa más del 30% de la economía desde el punto de vista logístico. Y eso nos da un sesgo hacia el consumo masivo y una serie de soluciones. El personal empleado representa el 0,1% de todo el personal formal que trabaja en la Argentina. Es un número muy grande. La rentabilidad histórica es muy baja, es más baja que el benchmarking europeo, estamos en el 3 o 4%, mientras que en Europa están en un 8%. Y el almacenamiento dentro de todo esta distribución representa el 26%. Y coincide nuevamente con lo que decía mi colega de Chile, es el peor negocio hoy de la actividad logística. ¿Por qué? Porque se ha comoditizado y porque hoy la abundancia de infraestructura hace
que el almacenaje puro ya no sea negocio ni agrega valor. Cualquiera lo hace. Entonces el secreto es poder agregar valor integrando más la cadena de suministros o tomando partes que son muy específicas y que nuestro cliente no quiere o no puede hacer. Hablemos del crash. ¿Qué pasó en diciembre del 2001, además de los saqueos, el helicóptero y todo lo que se vio por televisión? Hubo una devaluación muy fuerte, de casi cuatro veces, o sea, de 4-1, que después bajó a 3, pero dejó sus cadáveres con el 4-1. Hubo una especificación asimétrica que nos distorsionó de cara al mundo. Hubo una inflación, una parte real y una parte encubierta, por todo este tema de algunos precios que pudieron, siguieron al dólar, otros no pudieron, y bueno, y quedó un típico esquema inflacionario. Hubo un deterioro terrible del poder adquisitivo, que esto es, diríamos, le pega debajo de la línea de flotación a la actividad logística. Hubo una caída de los niveles de consumo, colapso del sistema financiero, eliminación del crédito comercial, que es otro punto terrible. Hoy, repagos de 3 años en proyectos logísticos en Argentina son malos. O sea, y en el mundo se habla de 4 o 5. Y hoy, todavía en Argentina, cuando uno tiene un proyecto de 3 años, lo miran con, digamos, con cara, porque piensan que es un lapso muy grande. Y eso es un hándicap en contra para poder seguir desarrollándose. Desabastecimiento de insumos y una desactualización tecnológica, porque eso está ligado a los precios internacionales y al concierto internacional. Y bueno, y esto ya lo expliqué. ¿Qué pasó? Uno de los temas fue la economía informal. De noche a la mañana se apagaron las luces y lo que estaba blanco era negro. Porque es lo primero que uno puede hacer, y con esto no lo estoy justificando ni mucho menos, simplemente estoy tratando de ser práctico. Lo primero que se hizo fue, eliminemos los costos de impuestos. Nadie paga impuestos, ya veremos, el gobierno no tenía fuerza moral para exigir el cobro de impuestos y se produce la economía informal que atenta terriblemente con un montón de cosas, porque no es solamente no pagar, sino que una vez que uno está en la economía informal, ya vale todo, y ahí es donde estamos fritos, digamos. La inseguridad del transporte creció, o sea, el tema de piratería de asfalto se transformó en un problema grave que hasta ese momento medio como que lo teníamos dominado. La caída de volúmenes y por último, la caída de inversión. Bueno, ahora llega el momento del resumen y el dibujito que les comentaba. Si ponemos una referencia, esto les vuelvo a repetir, es totalmente, digamos, fuera de escala y es un croquis. Si queremos dibujar nivel de desarrollo logístico y el paso del tiempo, y ponemos los países desarrollados, ¿qué queremos decir con eso? Mejora continua. Hay un camino, se van mejorando las tecnologías, van bajando los costos, sigo mejorando. ¿Qué le pasó a la Argentina? Lo vamos a dividir, digamos, en 3 ciclos. Un bajo nivel de desarrollo hasta la década de los 90, básicamente por el tema hiperinflacionario. Ustedes saben que a los países que les ha tocado la suerte de vivir procesos hiperinflacionarios, saben que es mucho más fuerte el departamento de finanzas en las empresas que los departamentos técnicos. Y esto es así porque cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer, y acá nos juntamos 450 cráneos y estamos 2 días viendo y bajamos un 1%, la gente financiera una hiperinflación lo baja en 2 segundos con una movida en la bolsa. Entonces, esa aberración hace que tecnológicamente no valga la pena y hay que buscar otros manejos para hacer dinero, y el desarrollo tecnológico, desde el punto de vista de logística, queda achatado. Y seguíamos distanciándonos del benchmarking internacional. Viene la etapa del crecimiento sostenido, en la década de los 90 hasta el 2001, y básicamente estos son los 5 principales puntos donde se trabajó muchísimo. Uno es la implementación de mejores prácticas, que parece una verdad de perogrullo, pero creo que es una de las cosas más importantes que países como los nuestros tienen que hacer. Ordenarse, hacer procesos y hacer buenas prácticas. Es algo simple, sencillo, pero que nos pone, digamos, es como tener una brújula en la mano. Sé para dónde tengo que caminar y todos los días sobre un parámetro puedo ir mejorando. El otro es la estandarización de las unidades logísticas. Hasta los 90 era muy frecuente ver camiones cargados a granel, porque estaba el paradigma de que de esa manera yo podía aprovechar todo su volumen de carga,
y entonces era lo mejor que le podía pasar a ese transporte ir a granel. Pero hay un ítem que se olvidan y es lo que cuesta desarmar las unidades logísticas en producción y armarlas nuevamente en el centro de distribución, porque cada vez que lo tengo que mover tengo que armar una unidad logística. Y todos esos tiempos muertos y ese tipo de cosas llevan a que en la mayoría de los casos es mejor transportar en unidades logísticas racionales la mercadería y no a granel. Eso es un punto donde se trabajó y se estudió muchísimo en la Argentina en esa época. Básicamente es la paletización y la estandarización de las dimensiones de las cajas de los camiones, ferrocarriles y demás. Otro punto fue la modernización de la flota, la incorporación de sistemas y la parte tecnológica informática que sufrió, digamos, una modernización importante. Viene el crash y caemos. Ahora estamos en la búsqueda del crecimiento, diríamos, ¿estamos mejor que hace 2 años? Sí, estamos mejor. Pero no estamos mucho mejor, desde el punto de vista del resto del contexto. Esta pendiente es así a propósito, porque en realidad estamos mejorando, estamos reflotando, ha mejorado una serie de indicadores. Tenemos la suerte que los precios internacionales de los granos nos han favorecido, seguramente aparecerán otras cosas que nos favorezcan, otras que no, y seguiremos transitando el camino. Pero acá creo que nosotros como profesionales el objetivo debería ser ver si seguimos así o si mejoramos. Y esto es un poco lo que vamos a ver ahora. Hablemos qué pasa si seguimos así, que son las amenazas actuales. ¿Qué amenazas tenemos hoy por todas estas cosas que venimos hablando de aberración de precios y una serie de cosas? La escasez energética. En un país que es energético, no somos tan petroleros como Venezuela, ni mucho menos, pero desde el punto de vista global es un país energético, es un país con recursos naturales desde el punto de vista energético. Tenemos escasez de gas, tenemos problemas con las hidroeléctricas y el precio de petróleo nos juega en contra. ¿Por qué nos juega en contra? Nosotros tenemos la suerte de estar autoabastecidos y exportamos un poco de petróleo. Pero ¿qué pasa? Lo estamos vendiendo internamente a un precio totalmente distinto al del OPEP. Entonces, esa aberración nos genera que las empresas cuando pueden exportan, porque es mucho más negocio. Entonces, genera una crisis interna y otra vez este tema de tensar el resorte y que sabemos que a la larga no es la solución. La reestructuración de la deuda, como hablábamos hace un rato, mientras no reestructuremos tanto la deuda pública como privada, no vamos a salir de este crecimiento que tenemos hoy o de un crecimiento vegetativo. ¿Por qué? Porque no se puede crecer autofinanciándose. Hoy el mundo moderno requiere de inversiones grandes y no lo podemos hacer de esa manera. La reestructuración de los contratos en el área de servicios públicos es otro problema. En la década del 90, como la mayoría de nuestros países, se privatizaron todos los servicios, poco para conseguir dinero, otro poco para mejorar. Y la realidad es que todo esto que estaba escrito por contratos, cuando llegó el 2001 se rompió todo y realmente eso fue un problema muy serio para las empresas porque ha habido una desinversión importante y hoy no estamos mal, pero no estamos tan bien como hace 5 años atrás. Problema de las protestas sociales, ustedes lo verán, los piquetes y todo este tema, también afecta y mucho al crecimiento y la actividad logística. Y por último, la inseguridad. El tema de la inseguridad hoy está a unos niveles preocupantes y esto hace que los costos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, los costos de transporte han subido 4 puntos del valor de venta solamente por incrementar el tema de seguridad. Nosotros, y es algo que desde Arloc estamos batallando y muy fuerte, porque nos parece que no es la manera, nosotros tratamos de, en lo posible, atacar las causas y no mejorar los efectos. Todo este tema del GPS que hoy hablamos, nosotros hemos especializado el GPS para una alerta temprana de robo, donde se desarrollaron cerraduras satelitales que abren en cada punto de entrega, se desarrollan diálogos con la cabina, cortes de combustible a distancia, en el caso de un siniestro de vía satélite se le puede cortar el combustible al camión para pararlo, toda una serie de cosas que suenan muy bien, pero están mal enfocadas. La tecnología GPS fue creada para el servicio al cliente, fue creada para trazabilidad, fue creada para posicionamiento, para dar servicio. Si después la usamos como alerta temprana está bien, pero no invirtamos las características. Entonces, esto nos lleva a que es un punto donde tenemos que cambiar. Pero mientras haya inseguridad es muy difícil de cambiar.
Entonces estamos hablando de semáforo amarillo, por no ponerlo naranja, diríamos. Ahora hablemos de lo que podría ser el semáforo verde, las cosas que creo que nos harían crecer un poco más como debería ser. Estamos trabajando mucho en alianzas para la atención de cuentas globales. Cuando los volúmenes caen, las sinergias se buscan a través de alianzas. Yo siempre digo que dos productos de la competencia en la góndola de un supermercado no se pelean. En un camión no se pelean. En un almacén no se pelean. Sin embargo, los dos gerentes de mercadeo y los dos gerentes de logística están peleados a muerte. A mí me ha pasado, personalmente dirigiendo operaciones logísticas, de escuchar a uno que me dice, ah, no, si yo voy con fulano, yo no voy en ese camión. Y era de otra época. Hoy tenemos que evolucionar. Y hoy tenemos que decir que la mejora tiene que ir por otro lado y no por este tipo de cosas que en realidad la crea la mente humana. Entonces es un punto muy importante a trabajar. Desarrollo de plataformas multiclientes y de cross-docking. Hoy en la Argentina hay una plataforma de cross-docking muy desarrollada porque la extensión del territorio es importante, pero no multicliente. Entonces, con este paradigma de la masa crítica, hoy tenemos que llevar estas plataformas a que sean como las que uno ve en Estados Unidos, donde son public warehouse, donde entran 100, 200 clientes diferentes y trabajan logísticamente sin ningún problema. La implementación de sistemas innovadores de seguridad, por lo que yo les comentaba, para atacar la causa y no mejorar el efecto. El reciclaje y reaprovechamiento de la infraestructura que tenemos. Una de las cosas buenas de esta crisis es que pudimos reflotar la industria nacional o la sustitución de importado. Que yo considero que en una medida determinada es buena y como cualquier cosa que tomamos en abundancia hace mal, ¿no? Un buen vino, una copa es bueno, 5 botellas es malo. Entonces, en esto, con poca cantidad, reflotar la industria y la pyme es importante. Y por último, la exportación e importación. ¿De qué? De experiencia, de conocimientos. Y esto me da pie a empezar a cerrar la charla con ustedes hoy y cuál era el mensaje que intento dejarles desde el punto de vista global. Cada uno de nosotros, por diferentes circunstancias, tenemos un montón de experiencias que tienen un valor incalculable. Creo que ha llegado el momento y el desafío de poderlos efectivamente y con pasos muy cortos pero efectivos empezar a intercambiar y empezar a hacer cosas globales. Entonces, este es un punto, la importación y la exportación. ¿De qué? De conocimientos y de experiencia. Esta es una de las propuestas que creemos que nos puede hacer a la Argentina crecer y a la región también. Las asignaturas pendientes. Una es la seguridad jurídica, un tema que en nuestros países a veces lleva libros de escritura. La otra es mantener un estricto control de las normas sanitarias. Somos países que una gran parte de nuestra exportación son productos de origen animal, vegetal, pero son productos vivos, son productos perecederos. Y los países desarrollados cada vez están más estrictos en esto y nosotros, por una cuestión de confianza y una cuestión de seriedad, no podemos burlar. Y temas como la aftosa y algunos otros que están dando vuelta por ahí, como la vaca loca, son temas que a nosotros no nos debería afectar porque nos pegaría en el baricentro y nos podría hundir. El otro es la mejora en la infraestructura, tanto civil como logística. Y les traigo un ejemplo. Se los comentaba hace un momento. Este es un gráfico que intenta explicar la distribución de la carga en los tres principales medios de transporte que existen, que es la barcaza, el ferrocarril y el camión. El avión, por una cuestión de volumen y normalmente está ligado solamente a lo internacional, lo dejé fuera. Si miramos la Argentina, solamente el 8% de la carga en toneladas se mueve por barcazas, teniendo nosotros en la Argentina vías navegables que recorren de norte a sur prácticamente la mitad superior del país. El camión se lleva las palmas con casi el 80% y el tren un 18%. Esto nos empieza a mostrar lo importante de las infraestructuras y de lo que yo les comentaba de Europa. Fíjense los países europeos. Fíjense Canadá. Holanda, digamos, un caso
digamos atípico porque tiene poco territorio y muchos ríos. Pero miren Francia, Alemania o Estados Unidos. Y este es uno de los puntos que nos va a permitir a nosotros bajar nuestros costos logísticos y nos va a permitir a nosotros desarrollar mucho la infraestructura. Y es uno de los puntos que tenemos que trabajar juntos. Lo que hablábamos de las trochas, nuestro territorio es muy extenso, pero sin hacer falsas apologías ni políticas, recordemos lo que pensaban San Martín, Bolívar, no hace muchos años atrás. Tenemos el mismo origen, el mismo idioma. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en cómo trabajar juntos estos temas. Algunos de infraestructura, pero empezando por los básicos, los baratos, los que podemos hacer por voluntad humana, que es intercambio de información, índices y buenas prácticas. Y acá pongo el dibujo de la famosa balancita de la logística, ¿no? El trade-off. Ustedes saben que la logística es el arte de balancearse. Nunca hay una solución absoluta. Siempre hay infinitas soluciones. A mí es lo que más me divierte. Genera un montón de incertidumbre porque, bueno, yo soy ingeniero de formación, pero me he deformado logísticamente porque, bueno, 2 más 2 igual a 4 en la logística puede ser 8, 16, y todo está bien en función del contexto que uno mide. Por eso hay que medir el contexto y por eso uno de los problemas que tenemos son los indicadores. Entonces, si de un lado ponemos los capitales blandos que necesita la Argentina, del otro lado ponemos la parte positiva del pasado presente de nuestra propia experiencia logística. Y a modo de reflexión, quería compartir con ustedes, tenemos que trabajar para no perder las buenas prácticas. Que el día a día, que la coyuntura de todos los días, me robaron un contenedor, tengo un quebranto de stock, el día a día que tanto nos agobia, no nos haga fracasar y siempre dejemos, aunque sea mínimo, un porcentaje en nuestro cerebro para seguir pensando que la forma de crecer es manteniendo y mejorando las buenas prácticas. Otro punto importante, a nivel latinoamericano tenemos que seguir divulgando y capacitando a la gente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías, tenemos que capacitar a nuestras camadas menores, hijos, sobrinos, digamos, a la edad que le corresponda, para que poder abrirles las mentes y para que puedan pensar más estratégicamente. Es uno de los secretos con lo que los países grandes avanzan. Si uno lo mida por inteligencia media, ningún país desarrollado es más inteligente que nosotros. Lo que pasa es que hay una serie de condimentos que nos lleva a que nosotros perdamos eficiencia y ahí nos ganan. Entonces no perdamos el tren, sigamos capacitando y divulgando la logística y las buenas prácticas. Un punto que quiero traer, que es algo que desde la Asociación Argentina de Logística nosotros estamos tratando de fortalecer, y es, se acaba de formar la Asociación Latinoamericana de Logística. Tuvimos una reunión hace menos de 2 meses en Uruguay, donde oficialmente lanzamos la Asociación Latinoamericana de Logística. Todos ustedes saben que estas cosas pueden ir candidatas al fracaso o al éxito total y todo depende de cómo lo organicemos. Tenemos una oportunidad de oro para que este sea un ejemplo de éxito. Y la manera para poderlo lograr es justamente, o por lo menos nuestro pensamiento es empecemos con cosas sencillas, pero de alta eficiencia y de alto valor para intercambiar entre nosotros. Nosotros tenemos la obligación de obligar moralmente a los estados a que pongan las inversiones, a que se alineen como mercados, a que se alineen como países, pero nosotros en el trabajo nuestro, en el trabajo particular de nosotros, no nos queda más que la obligación de poder ayudar con este tipo de cosas. Entonces es algo que ayer charlábamos con la gente de Acolog, hoy charlábamos con mis colegas de Venezuela y de Chile. Es importantísimo que esto lo tomemos muy en serio, a pesar que es una asociación que es sin fines de lucro, que nos saca tiempo y que no nos remunera nada. Es importante por todos nosotros que podamos usar estas instituciones para realmente lograr estas ideas y que no solamente queden plasmadas en un papel. Este es un ejemplo que a mí me marca mucho. Yo les decía hace un momento que, bueno, por mi actividad y por donde tengo la casa matriz, tengo la oportunidad de viajar bastante a Alemania, a Europa. Y uno de los temas que, por tradición familiar, por mis abuelos, que me marca mucho es la Segunda Guerra Mundial, lo que fue, lo que significó.
Y hay varias cosas que realmente me dejan perplejo y realmente me dan nada más que un sentimiento de orgullo de esos pueblos. Y yo tuve la oportunidad este año de estar justo cuando se festejaron los 60 años del día D de la invasión en Normandía. Y tuve la oportunidad de ver eso desde afuera, como un argentino que ni siquiera estuvo cerca, y realmente me emocionó hasta las lágrimas. Y me emocionó hasta las lágrimas no por el hecho de ver lo que significó, sino de poder ver que en 60 años una zona como es Europa, que estaba totalmente destruida, mutilada y dividida por un montón de barbaridades, hoy es lo que es. Y estamos hablando, lo decía la chica de Alemania, la cantidad de idiomas que se hablan, la cantidad de razas, los problemas de guerra que hubo, y ya están entrando países, cada X años entran países. ¿Eso qué significa? Miremoslo, no reinventemos la rueda. Yo no digo que sea un ejemplo a copiar, simplemente para que reflexionemos, para que estudiemos nuestra historia, para que veamos todos los lazos que nos unen y podamos, por lo menos, ser los gestores del cambio de dirección. Esto seguramente va a llevar muchos años, pero nuestro humilde grano de arena creo que puede estar en esto, de la Asociación Latinoamericana de Logística, compartir indicadores logísticos, poder exteriorizar este sentimiento desde nuestra especialidad. Trabajar fuertemente generando confianza interna y externa. Todos sabemos que es importantísimo. Nosotros nos relacionamos y cerramos contratos por confianza. Yo tengo un trabajo que hago hace poco tiempo, mi especialidad no es la consultoría, vengo de la línea, ahora estoy trabajando consultor, me gusta mucho, pero no lo hice toda mi vida. Y realmente una de las cosas que veo es que el cliente del otro lado dice que sí por precio, por un montón de cosas, pero básicamente por confianza. Y cuando nosotros somos capaces de mostrarle lo importante y riesgoso de esa operación, es capaz de pagar lo que no tiene para estar seguro. Como nos pasa a nosotros en casos extremos cuando nos pasa algo personal, una operación grave, algo decimos, bueno, no sé, vendo el carro o vendo lo que sea, pero yo quiero operarme con este cirujano porque me da confianza. Esa confianza no es solamente chapa ni bla bla. Esa confianza se educa y se trabaja todos los días con medidas concretas, siendo coherente y siendo respetable, trabajando con seriedad. Entonces, es otro de los puntos que creo que tenemos que hacer para salir de la posición relativa que estamos hoy como región latinoamericana. Y por último, si extractamos de todo ese manojo de cosas que escribí, ¿qué queda ahí? La palabra trabajar, trabajar. Bueno, es un poco la propuesta y a la que nosotros en forma muy optimista queremos formar parte de trabajar en conjunto. Aprovechemos la asociación o cualquiera de las cosas posibles. Creo que esto que Andy ha organizado este año marca un hito en Latinoamérica. Esto de poder por lo menos empezar a transmitir entre nosotros nuestras vivencias y nuestros puntos de vista es un punto de partida positivo. No lo abandonemos. Creo que nos va a dar mucho fruto a nosotros y a las generaciones que nos sigan. Y por último, creo que nosotros los logistas somos gente de servicio. Y como somos gente de servicio, independientemente de las circunstancias puntuales de cada país, debemos colaborar para buscar ¿qué? La eficiencia y la excelencia. ¿Cómo la tenemos que buscar? Con una mentalidad latinoamericana. Creo que eso nos va a dar una fortaleza que es un factor diferenciador. ¿Esto qué significa? ¿Tenemos que dejar de ver China, Estados Unidos? No, porque son los ricos, son los que nos pueden comprar. Pero hagámoslo en conjunto desde el punto de vista de buscar sinergia y ser más competitivos. Siempre va a haber una amenaza. Yo trabajo bastante en Centroamérica y ¿cuál es el cuco de este momento? En Centroamérica se da mucha mano de obra con el tema del maquilado. Maquilas por todos lados, en Honduras, en Salvador, maquila. Están todos desesperados viendo qué hacer porque caen las barreras arancelarias con China. Bueno, no hay que esperar eso. Hay que verlo, pero ya tenemos que tener la alternativa para seguir siendo competitivos en algo, en eso o en otra cosa. Otro ejemplo que me llamó mucha atención y realmente me dio envidia sana, es el ejemplo de los salmón y la exportación a Estados Unidos. Yo tuve oportunidad de visitar el centro de distribución de Hellman en Miami el año pasado y me mostraron la operación de cadena de frío que hacen desde el aeropuerto de Santiago a Miami todos los días para abastecer de salmón fresco a todos los restaurantes de primera categoría de la zona de Miami y su influencia. En menos de 24 horas el pececito estaba nadando y está arriba del plato de un restaurante en Miami.
Eso es un ejemplo de logística de grado de valor y creo que como ese puede haber muchos más. Y un poco el desafío y el que me sumo es, por favor, ayudémonos de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Balsarini. Vamos ahora a iniciar el panel rápidamente, el panel de preguntas con los conferencistas. Y quiero por favor pedirle a la señora María Concepción Castro, al señor Rodolfo Torres, Fernando Jorge Balsarini, que nos acompaña ya, al señor José Luis Jorquiera Naranjo y al señor Eduardo Prasel, para que pasen a la mesa principal. Y el señor Diego Osorio va a coordinar esta rueda de preguntas que vamos a comenzar ahora. Tratar de hacer preguntas muy directas, para que tengamos respuestas igualmente directas y dinámicas. La verdad es que ha sido muy enriquecedora los conocimientos y todas las informaciones que hemos recibido hoy de nuestros colegas del resto de América. Pienso que es el inicio de un frente común, como nos lo explicó el amigo de Argentina, para trabajar todo lo que es nuestra Latinoamérica en bien del desarrollo económico, cultural y social que tenemos que emprender. No sé cuánto tiempo tenemos, 30 minutos, 20 minutos. Bien, entonces, pues, como el tiempo es angustioso, iniciemos. Para el doctor Rodolfo Torres, ¿cómo hicieron para reducir los costos de transporte en el 30%? Para todos. Varias medidas. Uno, yo creo que lo esencial es lo que recién acabamos de escuchar, el estar atento a las buenas prácticas y aplicarlas, solamente eso. Nos dimos cuenta que los procesos internos, más los procesos de interacción con empresas, proveedores y clientes, la verdad que estaban llenos de fallas, errores, defectos, pasos de más, etcétera. Nos dimos cuenta, por ejemplo, de que cuando alguien dice proceso de transportar, no todo el mundo entiende lo que es. No todo el mundo entiende lo que es. Significa cargar, significa descargar, significa medir, qué cosa significa además. La incorporación, uno, de las buenas prácticas. Dos, la incorporación de modelos de referencia. Por ejemplo, lo más probable es que ustedes dominen el modelo SCORE, que es el modelo Supply Chain Reference Occurrence Model. Entonces, lo que hago ahí en Supply, en el modelo SCORE es un modelo de referencia que me permite diferenciar entre macroprocesos de source, make, deliver. Lo abre después en procesos que son estándares, lo abre en actividades que son estándares y para cada actividad define una definición, las buenas prácticas, las métricas y cuáles son los proveedores y la herramienta de software para ello. Aplicando modelos de referencia tal como este, la verdad es que logramos rediseñar, aplicar buenas prácticas, comparar, utilizar benchmarking y básicamente eso. Yo diría que no es un tema mágico, sino que más bien es un tema de buenas prácticas, tecnología blanda y perseverancia y trabajar, básicamente eso. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta para todos. Dice, ¿qué porcentaje de la carga se mueve por cada modo de transporte y multimodal? Comencemos. No sé si se entiende, es la